Llevaron todo. Restablecer la democracia. Las leyes violaban la Constitución. Sin atiranarse, sin amilanarse. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando este miércoles 23 de diciembre. Se está terminando el año, ya mismo es Navidad. Y claro, las noticias van. El tema electoral sigue en el nivel de no hay acuerdo, ni siquiera podemos decir ya tenemos definida una papeleta electoral, sobre todo a la presidencia de la República, pero también en provincias para la Asamblea Nacional, tema del que el país no se ha podido ocupar para saber quiénes son los candidatos, por dónde van sus propuestas, qué visión tienen de la Asamblea. En fin, la otra noticia es que el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional concluye la primera revisión del acuerdo sobre servicio ampliado del FMI para el Ecuador. Y sobre este tema y las perspectivas económicas para el 2021 son nuestros siguientes invitados. Van a reflexionar sobre esto el señor economista Alberto Dají, que es vicepresidente de la República, el economista Jaime Carrera del Observatorio de la Política Fiscal y el doctor Walter Respurrier, director de Análisis Semanal. A los tres, muchísimas gracias por acompañarnos. Una primera reacción: el ministro de Finanzas está anunciando, por lo tanto, que ya llegarán los 2.000 millones de dólares del crédito de asistencia de 6.500. Economista Dají, pasamos un poco la prueba esta para los 2.000 millones de dólares más. Bienvenido, buenos días. Buenos días, y la prueba era muy simple. Quiero aprovechar para saludar pues a Jaime y a Walter, tan distinguidos amigos. La prueba era muy simple: había que enviar un proyecto de ley y aprobarlo anticorrupción. Hubiese sido inconcebible, inadmisible que el Ecuador no reciba estos 2.000 millones indispensables para sobrevivir este fin de año por no aprobar tal ley que el Ecuador la necesita. Y quiero hacer sobre esto una reflexión, porque estoy seguro que sobre el presupuesto, las cifras y todo, mis dos contertulios tendrán mucho que decir también. ¿Por qué una institución como el Fondo Monetario pidió esa ley? Por favor, reflexionemos. Porque ellos se meten en las cifras a fondo, así como se mete Jaime. Las estudian, las conocen y se dan cuenta de que no hay esperanza de que el Ecuador salga adelante. No puede salir por más que le presten plata o por más que hasta que se hagan las cosas económicamente bien, si sigue una política en la cual la corrupción se lleva tanto dinero del país. Y que haya sido alguien del exterior que nos obligue a pasar esta ley, nos sugiera pasar esta ley, es vergonzoso. Es realmente inconcebible que el último que teníamos la opción de aprobarlo, en ese día se aprobó. Y la gran lección es: si no desterramos la corrupción, así como si no hay seguridad jurídica, no puede haber desarrollo económico. Así tampoco, con una corrupción así, no puede haber desarrollo económico. Muchísimas gracias. Saludar al economista Jaime Carrera. Bueno, esta parte es muy dura, ¿no? Tener que aprobar una ley por sugerencia de otros, en virtud de que aquí esto está campeando y es una mochila muy pesada. Pero además de esa ley habrá que vigilar bien las cortes. Jaime, la institucionalidad entonces tiene tal grado
y tal peso para la economía del país, que como dice el economista Dajic, es vergonzoso que nos tengan que sugerir, pero es mucho más vergonzoso que los que llegan a manejar el poder vengan a asaltar, no a gobernar. Bienvenido, Jaime, buenos días. Buenos días, Francisco. Gracias a la invitación, un gusto realmente estar con Alberto y con Walter. Sí, el problema del Ecuador esencialmente es la falta de institucionalidad y la corrupción que campea es producto de esa carencia de institucionalidad, de controles, falta de transparencia, falta de instituciones democráticas sólidas. Y lo más grave de todo en esto es que quienes corrompieron esa institucionalidad, que la degradaron, que degradaron la moral pública, que degradaron el manejo del Estado, quieran otra vez retornar al poder. Y lo que es peor, incluso pontifiquen la degradación del Estado, la corrupción, que ahora está elevada a una placa en la presidencia de la República. Algo que, a mi juicio, incluso debería ser una placa mucho más grande y más visible, para que quede como estigma de la actuación de ese gobierno y que lleve a la reflexión a la sociedad, una sociedad que se ha deteriorado en sus valores, donde es paradigma de corrupción en el mundo. La corrupción es un cáncer para el país, no solo en el uso de los recursos públicos, sino en la misma forma de gestionar el Estado. La falta de transparencia, la falta de responsabilidad en la conducción del Estado, la que se está viendo en este momento en los candidatos, en la mayoría, salvo una que otra excepción, que quieren llegar al poder únicamente por llegar al poder, se burlan de llegar al poder, ofrecen cualquier cosa para llegar al poder, degradando la majestad del Estado, no entendiendo lo que significa conducir un país, conducir el destino de más de 17 millones de ecuatorianos. De allí que el cambio institucional en el Ecuador, en democracia, en libertad, es algo que urge en el país y que será en gran medida parte del próximo gobierno, de la tarea del próximo gobierno. Quiero saludar al señor doctor Walter Espurria, director de Análisis Semanal. Walter, bienvenido, buenos días. Estos 2.000 millones y esta visión que tanto el economista Dajic como el economista Carrera nos acaban de señalar, nos dejan en un país que accede a 2.000 millones de dólares más, si no, no habría podido salir, dicen ustedes mismos en algunas reflexiones, pero también le ponen una senda de cumplimiento, con vigilancia vergonzosa desde afuera, pero en una senda de cumplimiento. Jaime advierte que si no actuamos bien como ciudadanos, esto podría cambiar y tomar nuevamente los rumbos anteriores, cosa que esperemos no suceda, pero evaluar con estos 2.000 millones de dólares a la economía del país es un poco ayudarle a salir. Bienvenido, economista, buenos días. Buenos días, Francisco. Saludos a Alberto, a Jaime, a todos los que nos escuchan y nos ven. Sí, estos 2.000 millones están dirigidos a que el país pueda cerrar el año con relativamente un monto controlable de atrasos. Mauricio Pozo dijo que con eso le bastaba, eso básicamente dijo para el presente año, pero este acuerdo que tenemos con el fondo tiene la característica que el grueso de la plata nos lo dio este año, pero el grueso de los compromisos son para el próximo. Y buena parte de esos compromisos para el próximo los tiene que hacer el próximo gobierno. Y yo pienso que el fondo ha diseñado este panorama, o sea, ha diseñado su programa con el Ecuador, viendo un poco la experiencia de lo de Argentina. Y entonces, esencialmente lo que dice es, el próximo gobierno va a tener una serie de compromisos con nosotros, o sea, para cumplir con el plan,
una serie, y esos compromisos con el fondo para cumplir con el plan, realmente son compromisos con el país para sacarlo adelante. Claro. Pero no va a tener suficiente apoyo para cubrir sus necesidades de acuerdo a lo que ya está en papel, de acuerdo a lo que ya está previsto. Por lo tanto, ese próximo gobierno probablemente va a tener que ir al fondo y decirle, mire, mejor interrumpamos este programa o lo ampliamos o hacemos uno nuevo para 3 años, los primeros 3 años de mi gestión, y con un apoyo necesario, porque en esos 3 años voy a pasar a tener el superávit, no necesitar más dinero, pero hay mucho que hacer. El ajuste se ha trazado por razones de la pandemia. Entonces, si de pronto el gobierno, si de pronto los electores elegimos un gobierno de uno de los candidatos que ha dicho que no quiere ver nada con el fondo, que no quiere ajustar la economía, que quiere dilapidar las reservas monetarias, que piensa sacar plata donde no hay para aumentar el gasto público, el próximo desembolso del fondo viene en abril. Pues ese fondo no habrá, ese desembolso no habrá. Cuando en Argentina Macri perdió malamente la primera vuelta, el fondo ya no desembolsó dinero, a pesar que el gobierno de Macri estaba de acuerdo con la política de ajuste, pues ¿para qué le voy a solucionar el problema a un próximo gobierno si sencillamente no va a seguir con una línea, de lo que requiere el país para salir adelante? Entonces, en ese sentido, yo pienso que si el próximo gobierno es de uno de los candidatos que no quiere tener un acuerdo con el fondo, desde el primer día no va a tener cómo sacar el país adelante, cómo cumplir con sus compromisos, y vamos a sumergirnos en un caos. Esa es la disyuntiva que estamos ahora. Y yo pienso que en ese sentido, pues el fondo también dice, yo por qué voy a darle un gran apoyo económico a un futuro gobierno si ese futuro gobierno no va a manejar bien la economía. Claro, entonces las perspectivas del 2021 pasan por lo que hagamos en febrero, el 7 de febrero, si se cumplen, entre otras cosas, las elecciones del 7 de febrero. El señor economista Ají, el ministro de Finanzas, en un diálogo aquí decía que una parte de lo que se estaba tratando era el presupuesto general del Estado, y el presupuesto, él preveía que se podía ir hacia unos 32 mil millones de dólares. Decía que no quiere ser enfático, pero esto era lo que nos decía para que ustedes comenten. El gobierno no puede mover más allá de un 5% hacia arriba o hacia abajo el presupuesto. Antes era el 15%, ahora con la nueva normativa es del 5%. Pero de todas maneras lo que yo pretendo es, como me baso en el presupuesto de lo codificado del año 2020, poder tener un presupuesto más austero el año 2021. Y yo ¿Cuál será el varias monto, veces entonces? estamos apuntando a que el gasto sea menor. ¿Cuál será el monto global? Un valor probablemente de unos 32 y no de unos 35 mil millones. Estoy dando una cifra muy gruesa porque todavía no hemos terminado los números, pero ese es un poco la meta y el objetivo. Siendo esa la meta y el objetivo del actual régimen, y si logra instalar ese presupuesto, economista Dají, son 3 mil millones de dólares menos, y por lo tanto también por ahí ya debemos tener algún otro mensaje, ¿o no es así, economista Dají? Bueno, los presupuestos hay que verlos con lupa, y hay que ver por sobre todo la brecha que hay que financiar. Porque una cosa es el déficit y otra es la necesidad de financiamiento. Y esto es un tema de cómo se contabilizan las cosas en el presupuesto. Positivo que el ministro diga, voy a bajar en 10% el presupuesto. Eso me parece positivo. Complejo el hecho de que hasta que tengamos el presupuesto aprobado, hasta que lo tengamos aprobado, ya codificado, que no está todavía, no podemos saber
exactamente las necesidades de financiamiento, y ahí voy a ir a donde apuntaba Walter en su primera intervención. Es imposible para el próximo año, imposible que no haya déficit, dado el arrastre que tenemos. Y eso implica, me tengo que financiar. No puede haber un financiamiento como el de este año 2020. Eso es imposible. Pero si el presupuesto, como el ministro pretende, baja, que es algo positivo, ¿de dónde va a salir la plata? Si yo me peleo con el Fondo Monetario, es casi, para que me comprendan un poco los oyentes de Radio Democracia, como ingresar a un quirófano donde me van a hacer transfusión de sangre y pelearme con el banco de sangre. Y decir, yo no quiero saber nada del banco de sangre. Bueno, señor, ¿cómo está entrando usted a que le hagan una transfusión y se pelea con el banco de sangre? Porque el Fondo Monetario no es solamente una institución que le da a usted recursos, es una institución que abre las puertas en otro lado. Porque si uno no tiene, cuando uno tiene un acuerdo con el fondo, es no solamente una cifra de financiamiento con el fondo. No es que el fondo me va a dar tanta plata, es una institución especializada que estudia su economía y dice, para que esto sea viable, hemos armado un programa. Y eso incluye que le viene plata del Banco Mundial, plata del BID, y usted va a reestructurar deuda con sus acreedores de bonos, etcétera, como sucedió. Entonces, el presupuesto yo creo que tiene el buen mensaje de que va a ser menor que el del año pasado, y que el ministro cumpla eso será una cosa positiva. Seguimos teniendo un sector público obeso, pero todo lo que hay que hacer para eso, no veo espacio político en el gobierno para hacerlo en esta ya transición, ya está de salida. Pero esperemos a ver el presupuesto final. Yo celebro la decisión de cortarlo en 10%. Señor economista Carrera, la propuesta, además de bajar de 35 a 32 mil millones, si bien decía, puede variar algo, pero se estima que podría ser eso, tiene previsto un precio del barril de petróleo de $35 y unos ingresos menores de 14.000 a 12.500 más o menos millones de dólares por impuestos. Con lo cual, el déficit y claro, y las necesidades de financiamiento siguen ahí, como nos ha dicho el economista aquí. Estas cifras grandes de composición del presupuesto no varían mucho en tema, por ejemplo, de la masa salarial. Eso no va a variar mucho, se ve, aunque ha habido una disminución en este último año significativa por los contratos que no han sido renovados. Estos datos nos traen una perspectiva distinta y como salud del economista aquí que se revise el presupuesto nada menos que en el 10%. Su comentario a esto, economista Carrera. Francisco, primero distingamos los conceptos. Hablar de presupuesto total no es un análisis adecuado del país. El presupuesto es la suma de los gastos del Estado más las amortizaciones de deuda pública del Estado. Ese es un presupuesto. Entonces, se debe analizar los dos elementos. No necesariamente una reducción del presupuesto significa reducción del gasto público, por una parte. Luego, este gobierno no tiene que presentar ningún presupuesto para el próximo año. El próximo gobierno tiene que presentar el presupuesto luego de 90 o hasta 90 días luego del 24 de mayo. Este gobierno tiene que continuar con el presupuesto codificado de este año. ¿Qué es el presupuesto codificado? Es el presupuesto inicial aprobado por la Asamblea, sumado o restado las reformas que haga el gobierno día a día, mes a mes en este año. Lo que el gobierno debe dejarle al próximo gobierno es un presupuesto codificado real,
un presupuesto claro. Y si uno mira, por ejemplo, hasta hoy, hasta este día, el presupuesto codificado no refleja la realidad de lo que está ocurriendo en el país. Por ejemplo, en deuda pública, en deuda externa. Los codificados de deuda pública externa son muy inferiores, muy superiores a lo que está en los números. Me explico de otra manera. Si usted tiene una codificación de deuda externa de $1.000 y recibe desembolsos por 2.000, ese codificado tiene que reflejar los 2.000, no 1.000. O dicho de otra forma, todos los codificados del presupuesto que tiene que entregar el gobierno tienen que ser mayores o iguales a los desembolsos de deuda externa e interna que ha habido en el país en este año y a los gastos que ha habido en el país en este año. En esa medida, si como tiene que ser el gobierno maneja los codificados para el próximo año, el codificado de este año no va a ser inferior al del año anterior. Es decir, al inicial de este año, el codificado va a ser mayor. Lo que pasa es que se está codificando mal el presupuesto. Y eso tiene que corregir el gobierno por responsabilidad. Es un primer elemento. Luego ya en números. En este año el gobierno va a cerrar con un déficit de alrededor de 6.700 millones de dólares. Más las necesidades de financiamiento, que significa amortizaciones, CETES, cuentas por pagar y otro tipo de cosas, que son alrededor de más de 15.000 millones. Eso se ha cerrado en este año. Con 7.200 millones de dólares de los organismos multilaterales, entre ellos 4.000 millones de dólares, 4.600 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Más colocación de deuda interna, más los atrasos por pagar, más la renovación de CETES. Bueno, así ha cerrado el gobierno. Además, en este año se pagaron 1.000 millones de dólares de la renegociación de intereses de los bonos basura que se pagan con un bono PDI que tendrá que cubrirse a partir de 2026. Se pidió al Banco Central 500 millones de dólares para pagar el préstamo de Goldman Sachs. Bueno, así cerró el gobierno. De cualquier manera está cerrando el gobierno, pero con dinero de por aquí, por allá, y con unas cantidades realmente inimaginables de necesidades de financiamiento. Pero está cerrando el gobierno. Un punto importante y muy importante en este año es hacerse la pregunta, ¿qué hubiese pasado en el país si no fluían 7.200 millones de dólares del Fondo Monetario y de los organismos multilaterales? Colapsable, Ecuador. Colapsable. Bueno, pasemos al año 2021. El año 2021 va a tener un déficit, el gobierno va a dejar el déficit al próximo gobierno de alrededor de 6.000 millones de dólares. No va a ser menos, alrededor de 6.000 millones de dólares. Con el agravante de que ese déficit ya tiene una reducción del gasto importante en este año. O dicho de otra manera, los niveles de gasto cerrados a diciembre de este año se van a mantener el próximo año, porque no va a haber posibilidades de reducir más del gasto. Es decir, en este año está reduciendo el gasto en 2.400 millones de dólares en relación al gasto del año 2019, porque hay que comparar así las cosas. Gasto de este año con el gasto del año anterior. El gasto se reduce en alrededor de 2.400 millones en sueldos, en bienes y servicios, en inversiones y en otras cosas. Si mantenemos ese nivel de gasto para el próximo año, que ya tiene unas reducciones importantes, el déficit va a ser de alrededor de 6.000 millones de dólares el próximo año. Más amortizaciones de deuda, más CETES, más pasivos y una serie de cosas. Las necesidades de financiamiento que van a heredarse para el próximo gobierno estarán alrededor de los 15.000 millones de dólares, 14.000 millones de dólares. ¿Cómo? Si en el próximo año se mantiene el acuerdo con el fondo, a pesar de que el fondo desembolse 1.500 millones de dólares, a pesar de que el resto de organismos como el BID y el Banco Mundial desembolsen unos 2.000 millones más, a pesar de eso, habría una necesidad, una brecha por cubrir de más de 3.000 millones de dólares.
La pregunta es, el próximo gobierno, cualquiera que sea, a pesar de que el Fondo Monetario le dé plata y todo eso, a pesar de que el gasto público ya se haya reducido y haya pocos espacios, habrá una brecha de más de 3.000 millones de dólares. El próximo año va a ser crítico en el tema fiscal, extremadamente crítico. Si a eso se agregan las ofertas de un candidato, $1.000 a 1 millón de personas, regalo de plata para los que la mitad del sueldo para una cantidad de personas, internet gratis para una cantidad de más de 2 millones de personas. El déficit sería de 12.000 millones de dólares. ¿Cómo un gobierno populista va a arreglar esta cifra? Imposible. Van a Si un déficit de desmontar. 6.000 millones de dólares va a ser complicado arreglar. Entonces, en el Ecuador tiene que hablarse con seriedad. El próximo año va a ser un año crítico en el tema fiscal. Aún con un acuerdo con el fondo va a haber una brecha importante y no va a haber muy pocos espacios más para reducir el gasto, porque ya está reducido el gasto en valores en lo que se podía hacer, por lo que dice el ministro de Economía, economista Carrera. El ministro de Economía, el economista Pozo, acaba de decir lo siguiente en otro medio de comunicación, Teleamazonas. En la sesión del directorio se hizo un reconocimiento especial, los resultados del programa económico, a las metas que se están alcanzando, a las decisiones, por ejemplo, de carácter cualitativo que se vienen adoptando, la propia ley anticorrupción que se acaba de aprobar, el tema del envío de la ley del COMIF, que es el Código Monetario y Financiero, ingresa a la Asamblea y que estaría aprobándose para el mes de enero. El sobrecumplimiento de metas con cierre al mes de septiembre pasado, que también le da una holgura a las finanzas públicas. La reducción de la estimación de crecimiento económico de este año por todo el manejo de la política económica en general, que estaba con una caída del 11, ahora estamos con una caída prevista del 9.5, el financiamiento para el cierre de año con todos los otros multilaterales que se han sumado, el caso del BID, el caso de la CAF, el caso del Banco Mundial, y para el próximo año de igual forma. Es decir, toda esa serie de elementos han conjugado pues una decisión del directorio de aprobar el desembolso, con una felicitación al Ecuador y al manejo económico que se ha podido aplicar desde que tenemos el acuerdo con ellos. Así que efectivamente es una muy buena noticia. Esto nos va a ayudar a cubrir una serie de compromisos que tenemos y además le va a dar una activación económica, porque esos recursos, como todos entenderán, esto entra a la economía, circula, se pagan ciertos compromisos, los que reciben esos recursos entregan a otros, pagan otras deudas, eso se deposita en el sistema financiero presta, es decir, hay un círculo virtuoso de la entrada de estos 2.000 millones de dólares. Economista Spurrier, bueno, parecería, claro, el ministro de Finanzas no puede sino darnos o analizar de esta manera, pero las duras cifras que Jaime Carrera nos presenta y su análisis nos llevan a pensar en un 2021 que quizás sí vale la pena tomar en cuenta también el precio del barril del petróleo, los ingresos, si bien no bajan en lo que se tenía previsto por el tema de impuestos, y algo habrá que plantear como el nuevo gobierno en política fiscal. Se debe venir una reforma tributaria seguramente. Este cierre no es un poquito alentador, por lo menos, economista Spurrier. Bueno, el cierre es un poquito alentador, pero por otra parte, acabamos de recibir un balde de agua fría con lo de la segunda ola del COVID. O sea, nosotros nos veníamos preparando que después de lo terrible que vivimos en marzo, abril y mayo, y luego el golpe que ha sufrido en el segundo semestre Quito, ya viendo que venía la vacuna, que ya se supone que en enero que se vacunaba el personal médico y después comenzaban ciertos grupos vulnerables, ya veíamos que estábamos saliendo, y de hecho estaba previsto
un cierto rebote de la economía, recuperar básicamente el 50% de lo que habíamos perdido en el 2020. Y el precio del petróleo comenzaba a subir porque los stocks de petróleo el exceso de petróleo en el mercado se estaba reduciendo por la reactivación de la China, de Japón, el Asia en general y también cierta recuperación en el consumo en Europa. Y de pronto todo esto se viene abajo con el anuncio de las nuevas cepas en Inglaterra, Inglaterra se cierra totalmente, una nueva cuarentena, comienzan más restricciones en Europa y aquí en el país se impone nuevamente esta emergencia sanitaria y la reactivación normal de diciembre en la economía por el sector de comercio interno, turismo, se cerró, no hay. Entonces, ¿cómo va a ser el próximo año? Entonces, allí también eso nos apunta un poco mal para el próximo año. Además, para el próximo año, de las cifras que da Jaime, claro, esas son cifras que hay que dar en función de cierta previsión de lo que puede pasar en 2021, aunque qué va a pasar con el precio del petróleo, si la economía se recupera, etcétera, todavía son cálculos relativamente inciertos. Pero lo que podemos concluir es que las necesidades de financiamiento, con las cifras que nos da Jaime, con las cuales tengo las mismas cifras, es de que todo ese apoyo de los organismos multilaterales no va a alcanzar. Entonces, ahí hay el asunto de que la otra fuente de financiamiento que tenemos, no tenemos la fuente de financiamiento del mercado internacional porque no podemos colocar bonos, el riesgo país es muy alto, es de que vamos a necesitar esos 2.400 millones de la China que no se han concretado hasta ahora. Y ahí tenemos ese grave problema de que la China exige que entreguemos el petróleo a un precio que es inferior al que podemos conseguir en el mercado. Y algo al cual ha estado renuente a hacer el gobierno. Pero ¿y ahora qué hacemos? Vamos a necesitar para el próximo año 2.400 millones porque el fondo, BID, Banco Mundial, CAF, no nos van a dar todo lo que necesitamos. No nos va a dar ni el Banco Central Europeo ni el Federal Reserve de los Estados Unidos. El único que nos podría estar prestando dinero es la China y pone esas condiciones tan duras. Hay también la pretensión de una empresa china que le demos una base. El gobierno dice que no ha tenido la solicitud formal, o sea, y indica que no está dispuesto a conceder una base. Sería lesivo para la soberanía nacional darles una base a una empresa china, pero la conclusión que yo saco es que la pretensión está allí. Lo que pasa es que no se formaliza una pretensión si no le van a decir sí. Entonces, ese va a ser otro problema importante, el habernos puesto en una situación fiscal tan dura de que el próximo año a lo mejor tenemos que cederle en el asunto petrolero a la China, porque vamos a necesitar hacer lo que se ha criticado. Vamos a tener que recibir esos 2.400 millones de dólares. Sin esos 2.400 millones de dólares, ustedes ven muy difícil la salida. Economista Dají, esto de venderle el petróleo, estas preventas, que en definitiva son más deuda, a la China por los 2.400 millones, que ya es una deuda, ¿no es cierto? Sería deuda y deuda, habría que sumar cuánto es el costo de esos 2.400 millones de dólares. Nos llevan a pensar, y les decía que sin este presupuesto que Jaime nos dice, no se olviden que es la ejecución del actual, el que va a tener previsto para el próximo. Pero ahí hay una reducción, por ejemplo, del precio del barril de petróleo de 50 que estaba previsto ahora a 35, lo cual le garantizaría no tener una bajada brusca y una perspectiva mayor. En esos 2.400 millones de dólares del que el señor doctor Spurrier nos recuerda que no se desembolsaron, que no se terminaron, tienen unas negociaciones mucho más profundas con la China. ¿Podrá enfrentar el próximo gobierno? ¿Debería hacer algo en los meses que le queda, economista Dají? Bien, Jaime hablaba, y voy a referirme a eso, sí, de que el presupuesto es los gastos más el capítulo deuda. Bueno, la propuesta que he escuchado del ministro es bajar de un gasto total de 25.000 y más millones de dólares
en el año 2020 a que pueda ser unos 23.000 y algo de millones en el año 21, es decir, bajar el gasto en 10%. Eso es bueno, pero al mismo tiempo, pues, si todo el presupuesto baja 10%, quiere decir que en el capítulo deuda, si está bajando el capítulo gastos, también se baja. Y esto es resultado fundamentalmente de haber renegociado la deuda. Recordemos que los vencimientos que teníamos, intereses van a ser mucho menos. Así es. Y todos los que gritaban de por qué se pagaron en marzo esos 300 millones de dólares que permitieron renegociar en tan buenas condiciones, que vean hoy, por favor, que estos temas no se manejan con el hígado, con ideología, con fanatismo, se manejan con practicidad. O sea, las reestructuraciones han sido buenas y como resultado de eso vamos a tener un ahorro. Pero esto no indica, por favor, que no estoy 105% de acuerdo con lo expresado por Jaime y lo expresado por Walter. El 2021 es crítico. ¿Le queda mucho por hacer a este gobierno? No veo el capital político en este gobierno. Pero esa mejor no es una ventaja, no es una ventaja el no tener capital político ni que defender y sino asumir una responsabilidad de gobernar más allá de la popularidad. Francisco, lo que el Ecuador necesita, lo he dicho en este programa, lo he dicho en muchos foros, no va más esta forma de hacer las cosas. ¿Usted cree que hay espacio para todo lo que hay que hacer? Eliminar los subsidios, hacer la gran reforma a la seguridad social que está quebrada, requebrada, cambiar la legislación laboral para que haya flexibilidad, para que los contratos futuros no incluyan el 15% de distribución de utilidades, que espanta la inversión extranjera. Apoyar definitivamente a la gran minería como un sustituto del petróleo. Hacer la gran reforma de liberalizar tasas de interés y promover un mercado de capitales. Recortar dramáticamente instituciones, concesionarlas, reducir departamentos completos innecesarios en varias entidades del Estado. ¿Usted cree que hay espacio para esa gran reforma? No, porque eso no es tema de un gobierno, es tema de una sociedad. Mi gran preocupación es que la sociedad ecuatoriana no entiende estas cosas. A las universidades se les dice, no hay dinero, no hay dinero. Y por lo tanto no le puedo dar lo que usted espera. Y hay un sobresalto y amenazas. Y se le dice a los organismos seccionales, a los GATS lo mismo, y revisamos los presupuestos de los GATS y nos damos cuenta que en algunos el gasto de sueldos es más del 90%. Y no quieren cambiar. Entonces, y cuando se habla de legislación laboral, se grita los derechos de los trabajadores y los derechos de los millones de ecuatorianos que están en las esquinas limpiando un vidrio, vendiendo una Coca-Cola, empanadas, cocada o lo que sea. ¿Quién habla de los derechos de esas personas que no pueden tener trabajo? Y de cómo se ahuyenta la inversión extranjera por toda una ley laboral estalinista de hace más de 100 años. Entonces, estas grandes transformaciones que son indispensables para salir de la pobreza, hay que discutirlas con la sociedad. Y no veo que la sociedad las esté comprendiendo. Entonces, yo sí tengo una gran preocupación de que esto que hemos venido analizando, de lo grave que es la situación fiscal que continúa, de las pocas perspectivas de crecimiento que hay, de lo que nos va a afectar el COVID nuevamente, choquen como dos trenes a alta velocidad con una sociedad que no entiende que esto es un proceso de 30 años, de mantener políticas correctas, de ir a institucionalidad.
como lo hizo Chile, como la China, cuyo sistema político repudiamos, lo ha hecho por más de 50, como lo hizo Corea, como lo ha hecho Irlanda, como lo han hecho los países que han tenido éxito. Ningún país con el discurso de quienes prometen dinero electrónico, salario universal, bonos por aquí, regalos, ningún país ha salido de la pobreza con eso. Entonces, claro, yo tengo una gran preocupación. Es esa preocupación que Jaime la recogió y que la plantea permanentemente con las cifras y dice, oigan, más allá de lo que ustedes crean, estas son las cifras, cómo las enfrentamos. Usted nos dice un capital político y desde el punto de vista general, un capital político, el que llegue a la presidencia no lo va a tener así. Este es un acuerdo de la sociedad y Jaime más que nadie ha reclamado ese acuerdo y no es la posibilidad. Entonces el próximo gobierno, sea quien sea, o viene a regalar plata o hacer un ajuste, y así lo están llevando para la campaña, Jaime. Entonces encontrar salidas y perspectivas son quizá un discurso de mayor esperanza de buscar ese acuerdo nacional que plantea el economista Dajid, Jaime. Sí, no hay opción, Francisco. No tiene opción el país. El país tiene que llegar a un acuerdo en el futuro de largo plazo para sacar adelante al Ecuador. No hay opción. La otra opción es el colapso total del país y de la economía. Es el colapso como es el colapso de Venezuela, ¿no? Venezuela este año va a decrecer en el 30% según la CEPAL. El 30%. ¿Eso es lo que espera el Ecuador en el futuro? No. Tenemos que tener un acuerdo entre todos para sacar adelante al Ecuador sobre determinados parámetros, determinados objetivos, y son varios, ¿no? El uno, sostenibilidad fiscal. No podemos tener en el futuro irresponsabilidades fiscales. Hay que generar superávit fiscal a partir del año 2022. Luego, hacer crecer la economía. No hay otra alternativa, hay que crecer. En este año, el Ecuador va a decrecer alrededor del 9%. En la región, según la CEPAL, el Ecuador está entre los 6 países que más decrecen este año, liderados por Venezuela, menos 30%, ¿no? Luego decrece Perú, más del 12%, Argentina el 10,5%, Panamá decrece 11%, Ecuador y México cerca del 9%. En este año la inversión total de la economía decrece en alrededor de $6.000 millones. Recuperar esa inversión en el 2021 es imposible. Vamos a tener que articular un programa serio, coherente en la economía, en lo fiscal, en lo laboral, para en el futuro levantar la economía. No hay margen para el populismo, solo hay margen para la responsabilidad económica, fiscal, política e institucional. No hay manera. Aquel que crea que hay otra opción está equivocado. La otra opción es liquidar al país de una vez por todas. No hay otra opción. Entonces tenemos que recuperar las responsabilidades económicas, fiscales, atraer inversiones, recuperar el nivel de inversión del 2019 va a llevar tiempo. Las elecciones del 2021 ya generan un marco de incertidumbre. ¿Quién invierte en el país si no sabe qué va a pasar en el futuro? La normalización de la pandemia va a llevar tiempo, todo el año 2021. Quizás tengamos plena normalización en el 2022. Entonces el camino al Ecuador es largo por recorrer, con esfuerzos colectivos, pero el Ecuador tiene opciones. Tiene opciones. No es que no tiene opciones. El Ecuador tiene la dolarización, que ha sido un puntal para enfrentar la pandemia. Un puntal. Para enfrentar las dos pandemias, el populismo y la de la enfermedad. La solidez del sistema financiero, fundamental. Se ha renegociado la deuda pública, fundamental. El apoyo de los organismos multilaterales y el Fondo Monetario, esenciales para salir de la crisis. Pero en el futuro no vamos a seguir dependiendo del Fondo Monetario y de los multilaterales.
No vamos a esperar que cada año nos den 4.000, 5.000, 6.000 millones de dólares. No, eso es imposible. Entonces el Ecuador tiene que caminar por sus propios esfuerzos. Tiene que dejar de depender del Fondo Monetario, tiene que dejar de depender de todo y valerse de su propio esfuerzo. Entonces tiene que crecer a tasas elevadas, tener sostenibilidad fiscal, superávit fiscal y valerse por sí mismo. Y hay algo que debemos tener en cuenta para el futuro. En el futuro, la inversión y el crecimiento y la dinámica económica del país tiene que estar a cargo del sector privado. El Estado no va a tener posibilidades de invertir. No va a tener posibilidades, van a ser escasas. Entonces el sector privado tiene que tomar las riendas del desarrollo del país. Necesitamos inversiones de alrededor del 30% del PIB en el futuro. Este momento, la inversión total del Ecuador es 20% del PIB. Las exportaciones, si bien las exportaciones no petroleras están creciendo, o han crecido algo, las exportaciones de bienes y servicios han decrecido. Entonces tenemos que fomentar las exportaciones de manera importante, las no petroleras. En el tema petróleo, mire, el tema petróleo no va a rendir mucho para el Ecuador, aunque el próximo año el promedio de petróleo sea $40 el barril. Si uno multiplica por 550 millones de barriles exportados, si es que eso se llega, unos 6.000 millones de dólares en exportaciones, menos los presupuestos de las dos petroleras, unos 4.000 millones, menos el pago a las privadas, al presupuesto le queda casi nada. Lo que sí puede aportar la minería en el futuro. Es decir, tiene que haber un programa económico y fiscal serio, coherente, pero al margen de eso, la sociedad debe entender que no hay alternativa sino las responsabilidades fiscales y económicas para dirigir el país. No hay otra opción. Y las opciones son responsabilidades en la economía, en la inversión, en las exportaciones, en el cambio institucional del país. Y además, el Ecuador tiene que enfrentar los retos que implican la pandemia y en el futuro los cambios que significa en el mundo las nuevas formas de producir, de trabajar de la pandemia. Tenemos en el futuro estos retos, la digitalización, claro. Y ahí hay trabajar más en casa. Y eso pasa por una reforma laboral también, lo que ya han dicho ustedes. Y, doctor Spurrier, esta que es, dice, no hay una salida, nos dice Jaime, así de fácil, pero tenemos salidas también, afirma él. Pero esto no puede ser de la noche a la mañana, tendrá que ser, no sé, gradual. El programa económico que deberíamos pedirles al próximo gobernante, al que está de candidato, tiene que ver con cada año y unas metas anuales, porque no pueden decirnos que esto se soluciona y que el primer día de ingreso al gobierno ya van a tener resuelto el tema. Aquí mismo ustedes han dicho, hace falta inversión. ¿Cómo atraemos, más allá de la inversión que se puede, que pueden venir de transnacionales, del mundo financiero internacional, la plata de la que se habla que muchos ecuatorianos tienen y que podría servir, que han sacado pese al impuesto, quizá por eso mismo la han sacado? ¿Cómo atraemos? Se habla de 30.000 millones de dólares que están fuera. Pero Jaime ha planteado también un tema que es muy importante, que va a chocar con determinadas otras propuestas, que es la minería y el manejo, a lo mejor el incremento de la producción petrolera. Esas perspectivas para el 21 van en estos acuerdos nacionales de los que ustedes han hablado, o ya el esquema legal que tiene, por ejemplo, en el campo de la minería, debería comenzar a funcionar y ya no tener una discusión sobre eso, doctor Spurrier. Bueno, aquí, Francisco, el problema en estas elecciones que es lo que tiene de gran incertidumbre para el país, es que en otras épocas en el Ecuador, o incluso y también en otros países, independientemente de la tendencia política o de la tendencia ideológica del gobierno que llega, ve las realidades y tiene que seguir una política de acuerdo a esas realidades. ¿A qué me refiero? Fíjense, por ejemplo, en el año 2004,
el país optó por un candidato populista, que era Lucio Gutiérrez. Lucio Gutiérrez sube al poder, ve la situación, llega a entender la situación económica, a lo cual no le había dado mucha importancia en su campaña, y mantiene una política económica bastante coherente, porque no había otra opción. ¿Ya? Y estoy hablando de un candidato populista, estoy hablando de una de las últimas elecciones que hemos tenido. Y ahora tenemos dos candidatos, el uno que abiertamente está proponiendo un camino venezolano, abiertamente está hablando a hacer todo pedazos, a hacer todo añicos. La igualdad va por abajo. Y ahí no hay salida. Así es. Otro candidato no tiene la más peregrina idea, porque cree que puede exportar agua, digamos. O sea, realmente está... ahí vamos a hacer agua como país con esa candidatura. Entonces, el hecho es de que bajo una situación normal, si hubiera venido un candidato, qué sé yo, tipo Rodrigo Borja, tipo Juan Hurtado, que subieron como personas de izquierda en el contexto que vivíamos, seguían una política económica coherente. Ahora tenemos ese problema. Salidas, por supuesto que hay salidas, además que el punto es que la inversión se maneja por expectativas, porque si yo, empresa, invierto hoy, porque pienso que después de tantos años, 3, 4, 5 años, la economía va a estar tanto mejor y voy a tener rendimiento. Los primeros años se instala la empresa, no lo voy a tener. Entonces, si hay un gobierno que dice, voy a aumentar la producción petrolera y en una primera fase voy a llegar a 700,000 barriles y después voy a subir a 1 millón de barriles. Y en segundo lugar, voy a agilitar el arreglo de salir con el catastro minero y agilitar el análisis de los permisos ambientales para que se cumplan, pero en un plazo relativamente corto, aprobarlos si están bien hechos. Vas a ver inversión en petróleo y minas, y por ahí, para empezar, va a haber bastante plata. Si dicen, yo voy a ir cambiando la legislación para tornar más atractiva la inversión en tales sectores, la inversión va a venir, porque se sabe que se va en dirección correcta. O sea que es un plan que toma muchos años, como dice Alberto, pero el asunto es ir en la dirección correcta y que se siente que hay una inversión proyecta. Entonces, en una situación normal, excepto ahora que tenemos dos de los principales candidatos tienen estas posiciones. Las más radicales. Radicales y como que prefieren que colapse el país a que salga adelante. En una situación normal, el nuevo presidente es el que tiene que hacer ese planteamiento de la sociedad. No es la sociedad que elabora un criterio de que la economía tiene por determinado lado, sino que es un presidente que dice, mire, la situación es esta, la salida es esta. Yo voy a salir adelante vamos a sacar adelante de esta manera, yo voy a tener estas propuestas, acompáñenme, porque el futuro tiene estas perspectivas, estas son las metas y vamos a ir mejorando. Entonces, es el próximo presidente que tiene que plantear eso. Y tenemos la posibilidad de que tenga un presidente que no quiera hacer eso, sino que diga, yo voy a depredar el país y prefiero estar gobernando como Maduro sobre las cenizas de un país, hay que sacarlo adelante. Y esa es la gran angustia que tenemos ahora, que tenemos candidaturas que están dispuestas a hundir el país y no sacarlo adelante. Y eso es algo que tenemos que tener conciencia de la ciudadanía. No podemos ir por ese camino porque realmente ahí sí el Ecuador no tiene futuro. Claro, y en esta última ronda les voy a pedir entonces una reflexión sobre cómo entender las propuestas que nos hacen en medio de las perspectivas económicas que debemos tener para el 2021. Claro, alguien podría llegar y decir, por ejemplo, estatización de la banca, ahí hay 30,000 millones de dólares y vamos a gastárnoslo. Esas propuestas que a veces suenan, sí, vamos a gastarnos la plata. Si alguien nos invita y dice, vamos a una farra y yo pago, uno va más tranquilamente a la farra. Pero las perspectivas del 2021, siendo como son duras, como ustedes la han analizado, deben tener caminos para alentarnos a seguir esto que ustedes también han planteado, que es la responsabilidad fiscal,
por lo tanto, una visión de país, de futuro, que no, a lo mejor no lo cosechamos todo nosotros mismos, economista Dajica. Definitivamente, yo creo que lo más importante es olvidarnos de cuál es la perspectiva para el 2021, es cuál es la perspectiva para el Ecuador que queremos de largo plazo. Y eso presupone todas las grandes transformaciones de las cuales he hablado, que en tantos foros las hemos discutido con Walter, Jaime y gente seria, y que mientras no acordemos eso, mientras no haya ese gran acuerdo nacional, Francisco, sencillamente no hay esperanza, porque no podemos creer que se puede seguir manejando un país como se lo ha manejado en estos últimos años, como lo manejó fundamentalmente la que yo llamo FARC, Familia Revolución Ciudadana, que si vuelve es facilísimo entender lo que va a pasar. Camino a Venezuela a toda velocidad. Ese camino a Venezuela a toda velocidad va a poner entonces incluso reto a algunos de los que están viniendo, Jaime, pero sí, si hay salidas, nos ha dicho el economista Carrera, pero esas salidas pasan por dar pasos pequeños, no intentar resolverlos todos. Y esos pasos pequeños en ese acuerdo nacional del que ustedes han hablado, pasa también porque la sociedad entienda estos acuerdos y a veces la dureza de la realidad no permite llegar a acuerdos, sino buscar radicalidades, Jaime. Sí, pero los acuerdos tienen que venir, porque en el país no tiene opción. Los jóvenes no van a poder tener trabajo, ni los pobres serán menos pobres si se continúa con el populismo que destruye. No, no es opción, no es opción. Lo que es nuestra obligación, y tú lo estás haciendo como medio, y Walter y Alberto lo hacen, y muchos lo hacen, es hacer entender a la sociedad esos espejismos que brinda el populismo, que generalmente prenden en las capas menos favorecidas, que creen que el bienestar lo van a tener de un día para otro. Ese no es el camino para el país. E incluso no solo de las capas menos favorecidas, de ciertas élites, ¿no? De ciertas élites que añoran ese pasado nebuloso, ¿no? Es que hicieron negocios. También subterfugios. Sí, subterfugios acomodaticios, intereses y una serie de cosas. Es lo que hay que cambiar, es nuestra responsabilidad. Este es un Ecuador que si en la década nefasta, si hubiese seguido el comportamiento de los 7 primeros años de la dolarización, hubiésemos tenido otro país. Un país camino al desarrollo, con ahorros, con un gasto adecuado, con sostenibilidad fiscal, con una economía que avance. Si hubiésemos firmado el acuerdo comercial con Estados Unidos hace 15 años, este sería otro país. Esas diferencias hay que hacerlas comprender a la generalidad de la población. El Ecuador lo que necesita es oportunidades, es buenas expectativas. Los pobres trabajan duro, démosles oportunidades para que sean mejores, no con el subsidio del Estado, sino con su esfuerzo. Tenemos la obligación, Francisco, de salir adelante. Y nuestra obligación es insistir en que ese es el camino porque no hay otra opción. Es nuestra realización personal, es nuestra realización como país, pero no yo de manera personal, y creo que muchos. Nos resistimos. Es inimaginable que vuelva el populismo al Ecuador. No, ese no es el camino. Tenemos opciones y tenemos que comenzar a caminar en esa dirección. Y esas opciones... Reiterar, Francisco, la sostenibilidad fiscal, la responsabilidad económica, bajar el riesgo país. Bajar el riesgo país no para que el Estado se endeude, para que el sector privado traiga fondos de afuera, para que las empresas se endeuden a menos tasas. Para eso hay que bajar el riesgo país. Todas estas cosas tienen que entender toda la sociedad. Y es nuestra responsabilidad
en gran medida, hacer que aquellos que no creen en esto lo crean, porque el año próximo no tiene que dar opción al populismo. No, no y no, Francisco, no. Ese no que nos plantea Jaime Carrera, doctor Spurrier, es un no también de buscar a una posibilidad real, decirle no al retroceso. Parece que el gran escudo es la dolarización. El 92% de los ecuatorianos confía en la dolarización. Es casi una institución, ¿no? Una cosa que uno diría, ojalá fuese el Banco Central el que tenga esa confianza. Y entonces ese escudo hay que hacerle entender por qué la gente ha podido comprar un televisor, comprar un auto, salir adelante, y no esperar los martes esos oscuros en donde se devaluaba lo poco que había avanzado en el salario. Ese es un escudo que se puede plantear en el debate que se viene. Se puede poner en riesgo, por lo tanto, la dolarización en estas perspectivas, Walter. Sí, Francisco, el problema es de que el gran público no entiende bien a un asunto tan complicado como las políticas que pueden afectar a la dolarización. Ya han transcurrido pues 20 años de que estamos dolarizados y gente que hoy vota no sabe lo que era la vida en el Sucre, pero todas las personas un poco mayores saben cómo cuando teníamos moneda propia y inflación en 2 dígitos, las familias no podían presupuestar, que cada mes que pasaba ganaban menos porque decían un sueldo fijo y ese sueldo cada día compraba menos. Y desde el momento en que el sueldo es una moneda dura, esto es de que independientemente de lo que haga el gobierno, mientras que uno tenga empleo, uno va a poder seguir comprando todo. Y entonces uno ve el presupuesto familiar y dice, a ver, ¿cómo hacemos para comprarnos una casa? ¿Cómo hacemos para comprarnos un auto? ¿Cómo hacemos para pagar la universidad de nuestros hijos? ¿Cómo hacemos para mandarlo a un colegio privado? Eso fue una enorme ventaja y un enorme progreso que permitió la formación de una clase media en el país. Pero cuando un candidato dice, voy a imprimir dinero electrónico sin respaldo y lo voy a repartir como si fuesen boletas de circo, la gente no tiene cómo darse cuenta de que hacer eso tira abajo la dolarización. O si dice, voy a ir a la plata que tienen los depositantes, no lo dice así, en el Banco Central, vía sus bancos privados, y me la voy a gastar y les voy a dar unos papelitos que no son convertibles a dólares. Y la gente no se da cuenta que eso tira abajo también la dolarización. Entonces, en ese sentido, los que quieren echar abajo la dolarización no lo van a decir, sino que dicen, no, esas medidas fortalecen la dolarización. Y a lo mejor el público les cree. Ese es el gran desafío, demostrar, hacer ver al lector que el grueso del electorado no sigue estas cosas con detalle, no está supuesto a seguir esas cosas en detalle, hacerle ver que quienes hacen esas propuestas están atentando contra su bienestar. Y ese yo creo que es el desafío de los candidatos que creen en el futuro del país, que no quieren depredar el país, van a tener que poder hacer una campaña, en la cortísima campaña que vamos a tener, para hacer ver que es contra los intereses del pueblo, los intereses de la ciudadanía, el seguir políticas irresponsables que nos van a tirar abajo la dolarización, porque eso sí sería otro clavo en nuestra cruz que nos impondría un gobierno populista. Yo les quiero agradecer al economista Alberto Dají, ex vicepresidente de la República, al economista Jaime Carrera del Observatorio de Política Fiscal y al doctor Walter Spurrier, director de Análisis Semanal. Desearles una feliz Navidad, que contar con ustedes en el próximo año, que podamos seguir, digamos, en esta militancia, como suelo decir yo, de la opinión pública que aporta al país. Por lo tanto, que el 21 sea mucho mejor de lo que nos ha pasado. Gracias por siempre compartir y estar dispuestos a darnos su conocimiento, ¿no? Muchísimas gracias, Alberto, Jaime y Walter. Gracias, saludos. Muchas gracias. Gracias, saludos, hasta luego.
Luego de este corte volvemos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio. Diversidad, pero también hay cosas que nos hacen iguales. Todos queremos invertir en nuestro crecimiento. Todos queremos invertir con seguridad. Todos queremos invertir en nuestro respaldo. Todos queremos invertir. Y con el depósito a plazo fijo de la Cooperativa Policía Nacional es posible. Porque si puedes acceder desde montos pequeños